mediación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, y hoy ha venido la coordinadora, en realidad la ideóloga de esto, que es Soledad Mesa. Soledad, la saludo acá para la radio y para la tele, está saliendo para la televisión. Es mi abogada, dirá algún televidente. No, y no, por favor, que no me mandaste al frente. Pero está bueno. Bueno, Soledad, hace varios años tuviste la idea como integrante del Centro de Mediación de empezar a hacer estos encuentros, y la verdad que también queda todo grabado en el canal de ustedes de YouTube. Exacto. A nosotros nos sirvió mucho y aprendimos un montón. ¿Y ustedes qué onda con este encuentro semanal radiofónico? Ay, para nosotros es una experiencia bárbara, nos gusta mucho tener este espacio y es algo que realmente agradecemos, porque nosotros lo que queremos es transmitirle a la gente que hay algo más allá del juicio y que es mucho más importante y que van a sentirse mucho mejor y van a salir mucho más beneficiados, que es la mediación. Porque la mediación siempre cuando uno se sienta a tratar de resolver los problemas, escuchándose y tratando de escuchar al otro y ponerse en el lugar del otro, usar la empatía y aplicar todas estas técnicas de mediación, te puedo asegurar que la gente logra realmente salir de otra forma. Quizás, inclusive como muchas veces, viste que hemos hablado, quizás no logren llegar al acuerdo que querían o ni siquiera logren llegar a un acuerdo, pero te puedo asegurar que se van mejor de lo que llegaron. Estuvimos charlando con Jorge Stinson en las últimas semanas y también nos sorprendió esto de que no sé si hay en otro lugar del país otro colegio de abogados que tenga un micro radial semanal. Yo la verdad que tampoco sé, espero que seamos los primeros, A ver, en provincia de Buenos Aires parece que sí. Sí, bueno, genial. Parece entonces, que sí. Genial. Viste que un día vi luz, entré, te hablé con vos, te pregunté y salió esto y realmente es buenísimo para todo el mundo. Y el tema es mantenerlo, como lo han mantenido ustedes, renovando todas las semanas con abogadas, abogados, mediadores diferentes para tocar diferentes temas. Bueno, hoy estás en vivo, vos te ha tocado en estos años ser la coordinadora, la que va armando todos los viernes cada encuentro, vos los contactás. Sos la productora del encuentro. Igual tengo ayuda de la gente del centro, no me voy a rogar todo el mérito Está yo, bien, porque bien. Ayudan también mis colegas, así que estamos entre equipo. todos haciéndolo. Sí, totalmente. Muy interesante el tema que nos traes hoy, para hablar concretamente de la retribución del mediador y para poner un poco los pies en la tierra con respecto a la herramienta de la mediación. ¿Qué tenés para contarnos, Soledad? Lo que pasa que, a ver, ¿por qué se me ocurrió esto? Porque cuando uno habla con un cliente, vos venís y me planteas un problema que vos tenés. Me decís, mira, yo tengo este problema, qué sé yo, tengo la rama del vecino gigante que me está pasando para este lado. La guerra de la medianera. ¿Viste? No. Problema de vecinos. Sí, te digo porque me pasa a mí, pero bueno, tengo una rama de eucalipto gigante, qué sé yo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, mire, yo lo primero que le tengo que decir es asesorarte. Y te voy a decir esto, si tenemos que sí o sí iniciar una mediación prejudicial. Y lo primero que vos me vas a decir, ¿qué es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Exacto, ¿Cuánto tengo que pagar? Exactamente. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto me va a costar esto? Entonces, uno tiene que asesorar bien al cliente. Uno tiene que explicarle bien, desde el principio hasta el fin, cómo viene el tema de la retribución del mediador. Y vos fíjate que yo te estoy diciendo retribución del mediador. Yo no te estoy diciendo honorarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no honorarios? Que se dice comúnmente, la gente tiene la palabra honorarios como muy inserta en el vocabulario, pero en realidad cuando nosotros pensamos, cuando hablamos de honorarios, hablamos que el juez tiene que hacer toda una labor para regularlos. Esa labor que incluye que tiene que ver la actuación que hicieron los letrados de parte dentro del juicio, cómo presentaron todos sus escritos, todos los pasos que dieron, todas las etapas procesales, no solamente de los letrados, sino también de los peritos, y en base a todo eso lo establece la ley de abogados, en la 14967. Entonces, en base a todo eso, va a regular honorarios, va a decir, bueno, a este letrado se le regulan los honorarios en tantos pesos. Genial. ¿Qué pasa con la mediación? Vos que ya tenés muchos años, no tenés un juez sentado en la mesa. Y aparte, ¿cuándo es la mediación? ¿Cuándo tenemos mediación? ¿La tenemos dentro del proceso? Vos ya debes saber. No. La mediación está fuera del proceso, está prejudicial. Exacto, bien, te ganaste un
puntitos. Sí, veo que has venido a tomarme examen. Vine a tomarte examen, vos ¿viste? con Micaela, que también te van a tomar examen a vos. Esa no lo teníamos. Bueno, ¿viste? vamos a ver, Bueno, vamos a ver si pero ya podemos. después de 2 Está años bien. vos tenés Está bien, bastante un par de manejo. respuestas correctas, Bien. pero... Pero bueno, es prejudicial, entonces no lo tenemos al juez de Estado. ¿Cómo el juez puede valorar nuestro trabajo si no sabe lo que hicimos? Bueno, ahí ya cambiamos los nombres, por eso en el juicio es honorarios y en la mediación es retribución. Exacto. Y te preguntamos, Soledad, bueno, ¿cómo es el tema? ¿Cómo Bueno, se establece el la tema, retribución? entonces, ¿cómo se establece la retribución? Bueno, primero lo determina el decreto, ¿no? Nosotros nos regimos por un decreto. Sí. ¿Por qué te expliqué lo del honorario y la retribución? Porque el decreto habla de una suma fija, justamente por esto. O sea, no puede justipreciarse cuál fue el trabajo del mediador, porque por la confidencialidad no sabemos cuál fue el trabajo del mediador. El juez no lo sabe. A ver, pongo un ejemplo. Dale. Vienen A y B con un problema Dale. de una rama que va de un terreno a otro Exacto, terreno. sí. Ahí tenés, y se presenta en una mediación. Bien. Pero por otro lado tenés, no sé, 2 personas que compraron un bien de lujo y no se están poniendo de acuerdo sobre un tema. Bien. Llegan también a la mediación. Bien. No es que la del yate va a costar mucho más que la de la rama. Sí, no. A ver, No. A ver, lo primero que tienen que pagar los dos va a ser el ius de anticipo, que lo establece el decreto. Un Bien, ius, vos sabés que es la medida arancelaria de los abogados, que lo fija la Suprema Corte en los X economistas cantidad tienen de los pesos. caduceos. son Exacto, como exacto. una unidad de medida. Exacto. En Capital los abogados tienen el UMA, o sea, son unidades de mirá. medida arancelaria. Sí, no son ni pesos ni dólares, son ius. Exacto. Tanto, vale tanto a su unidad. Exacto. Entonces, lo primero que tiene que pagar, ya tanto uno como el otro, es un ius de apertura al mediador más los gastos de notificación. Está bien, hoy un ius, ¿en cuánto está cotizando? Ahora en septiembre 5.004 y no me acuerdo, 5.004 y algo el 1 de septiembre. Bien, perfecto. Redondeemos en 5.500. Dale, para el Ok. café. Dale. Entonces, bueno, para el café. Dentro de poco ni para el café. Ni para el café. 5.500 pesos es lo que pagan en una mediación prejudicial. Para inicio, como inicio. Como inicio, que lo bien. establece el decreto en el artículo 31 más los gastos de notificación, y eso es a cuenta de los honorarios, de la retribución que después el juez va a fijar. Porque después sí va a haber un... Exacto, después al final del juicio el juez va a tener que fijar o determinar la retribución del mediador. Dijiste juicio, pero arrancamos con una mediación. ¿Qué Bien. pasa si en la mediación hay acuerdo y no llegamos a juicio? Perfecto. Bien, ¿qué tenemos acá? En base a eso, aparte de eso, lo que tenemos es que el articulado nos dice que va a haber una suma fija de acuerdo al monto de la sentencia o al monto del acuerdo. Ahora, si no llegamos a juicio, nosotros cerramos la mediación y no tenemos un juicio porque el abogado no inicia un juicio, también tenemos que informarle al cliente que el mediador puede puede solicitarle de quien inició la mediación, de que pidió la Sí. mediación, o sea, el requirente, también una retribución, que lo establece la ley. Aparte de los 5.500 que puso de entrada. Aparte de los 5.500 Ok, pesos de entrada. perfecto. ¿Por qué? Porque no inició el juicio. Tiene 90 días que esperar el mediador. Pasados estos 90 días corridos, Sí. si no se inicia el juicio, la mediación se cerró sin acuerdo y no se inicia el juicio, entonces sí o sí el mediador puede reclamarle a quien inició la mediación esta retribución por el proceso llevado a cabo. Hasta ahí nos quedó recontra claro y está bueno hablar con los pies en la tierra, decir, miren, acá hay un trabajo de un profesional que estudió 5 o 6 años, va a ser abogado, se capacitó para ser mediador, está buenísimo. Y también una cosa, hay veces que hay como un prejuicio de decir, uy, lo que me va a salir esto en abogado, qué sé yo, y de golpe estamos hablando de valores terrenales, porque un profesional que va a poner horas de sí en un laburo, arrancar hablando de 5.500 pesos de IUS, me parece que son valores terrenales en función del bien mayor, que es solucionar un problema. ¿Cuánto vale el problemón que tenés? Si lo tenés que poner en plata, quiero decir. Ahora, dicho esto, muchas veces hemos hablado del tema de algunas mediaciones que pueden llegar a ser o no aranceladas, o un asesoramiento no arancelado. Contame un poquito ese universo y después nos metemos con la mediación obligatoria en algunos temas. No sé si soy claro con la consulta. Vos decís no arancelado porque estás hablando de una mediación que se inicia por un monto indeterminado. ¿A eso te referís? Puede ser. Como por ejemplo con lo de la rama del árbol. Bien, Porque en ese caso, bueno, pero el IUS 5.500 el IUS pusieron sí, cada pero uno. el IUS sí, perfecto. Bien. Pero imaginemos que yo lo que quiero
o sea, vos lo que querés como cliente es que te corten esa rama y Sí. te reparen un poquito la pared, pero no querés encargarte vos de hacer nada. Así como no tenés ni idea, como cliente, cuánto va a salir eso. Eso es un monto indeterminado, es una obligación de hacer en realidad, ¿sí? Yo Bien. quiero que me hagan eso. Bueno, Pongamos ese ejemplo, 5.500, 5.500, arrancamos la discusión. Bien. Vecino A, vecino B, la rama Perfecto. me rompió el paredón. llegamos de tu a un lado, de mi acuerdo. lado. Genial, Eso, llegamos a un acuerdo, bárbaro. A corta la rama y B arregla el paredón, ponele. Bueno, digamos que B, o sea, el requerido Bueno, el hace requerido. todo, perfecto. Corto la rama y arreglo el paredón y A te quedás tranquilo. Perfecto, no tenemos un monto, tenemos un monto indeterminado. Por Sí. lo tanto, entonces ahí, en ese mismo acta de cierre, se tienen que determinar también los honorarios, y darle con los honorarios. ¿Viste? Eso me pasó por empezar a hablar No, por meter totalmente. esa palabrita. Pero hay muchas cuestiones que son dialécticas, son totalmente, modificar te palabras queda- que tenemos incorporadas. Es una deconstrucción que Mediación, tenemos que hacer. reconstrucción, retribución, juicio, honorarios. Exacto. Bien. Entonces, ahí tenemos un monto indeterminado y por lo tanto también está fijado en la escala del artículo 31 del decreto. Y dice que ahí el mediador tiene derecho a percibir 8,69 IUs por ese monto indeterminado. 8,69 IUs. Sí. O sea que acá estamos hablando de un caso de mediación que arranca con 5.500, 5.500 y 6 por 8, 48, un monto que estaría en el orden de entre los 45.000 y los 48.000 pesos para cerrar. Exacto, pero el tema es que eso también tiene que estar en el acta de cierre, tiene que constar no solamente una mediación por monto indeterminado, sino que tiene que constar el monto de la retribución, la fecha de pago, el lugar de pago, y deberá abonarse este monto dentro de los 30 días corridos de la firma del acta de cierre. Qué interesante esto de conocer esa otra faceta, ese camino que también está, porque, digamos, nadie vive del aire en este tema. Lógico, y no se una le dice, mediación, ¿viste? vos sos mediadora, una mediación hay veces que te lleva mucho tiempo, ¿cuánto te puede llevar? Es que ese es el tema, por eso no se puede justipreciar el trabajo, el juez no puede regular honorarios y decir, usted hizo este trabajo, porque vos por ahí tenés una sola audiencia y cerraste en una sola audiencia. Y el juez va a decir, cerró una sola audiencia, le regulo tanto. No, porque por ahí esa sola audiencia te llevó varias veces que hayas tenido que notificar, que hayas ido a llevar cédulas de notificación, Claro. cédulas doc, después que por ahí tuviste una audiencia de 2 horas y pico y tuviste reuniones privadas, o sea, los caucus, o sea, vos te fuiste con una parte a otro despacho para tratar el tema, volviste, hablaste con esta parte y por ahí te llevó 2 horas y media. Soledad, y es vos, terrible. vos sos mediadora. Aprendimos que una mediación, para el abogado, para la abogada, hay 3 roles. Podés ser mediadora o mediador, o podés estar representando a la parte requirente o a la parte requerida. ¿Dije bien? Sí, perfecto. ¿A vos te ha tocado estar en los 3 lugares o solo te ha tocado en mediación ser mediadora? No sé si soy claro con la No, sí, pregunta. eso claro, no, como abogada de parte sí me ha tocado estar en otros lugares, me ha tocado estar como abogada del requirente, o sea, de la parte que está iniciando la mediación, y me ha tocado estar como abogada requerida. Acá estamos hablando de los honorarios del mediador o mediadora. Cuando Sí, hablas de exacto. estas regulaciones de honorarios al final del proceso, La retribución. la retribución, ¿viste? Sí. Otra vez, ¿Me la viste? retribución. Sí. Cuando hablamos de la retribución en mediación, Sí. terminó el proceso todos contentos. Vecino A y vecino B. Sí, Ese monto final, los 69 IUs, Sí. también imagino que lo pagarán mitad y mitad, digo, pues los dos nos metimos en esta mediación para arreglar un problema. Eso también ahí se establece. Lo que pasa es que si hay un acuerdo, se establece en el acuerdo quién lo va a pagar. Está bien. Sí, en el acuerdo se establece. Generalmente suele hacerse cargo el requerido, pero se establece en el acuerdo. Está bien. Eso ya es El materia de requerido, acuerdo. el requirente es el que va a la mediación. El que va a la le mediación, es el reclama actor, algo. el actor Está en bien. el proceso. Está bien, perfecto, perfecto. Mediaciones, acá abro otro tema. Uf. Hablamos de vecino A y B, Sí, pero muchas veces, corregime, capaz que por el lado de los derechos del consumidor o audiencias, situaciones en las cuales, no sé si es un escenario de mediación, pero del otro lado tenemos a una empresa, el representante de la empresa de cable, del plan de ahorro, de la compañía de telefonía. las compañías de seguros. Las compañías de seguros, y se establece un espacio, podemos decir, de mediación, en la cual hay un requirente, hay un requerido. Bueno, ¿qué pasa en esos procesos a la hora de regular honorarios? ¿Cómo ha sido tu experiencia, por lo menos, en ese tipo de hechos? Todo depende, todo depende. Generalmente las compañías de seguro vienen y ellos requieren instrucciones de
o sea, el abogado no tiene poder de decisión salvo la instrucción que le da la compañía de seguro. Que es que salga lo menos posible. Exactamente. Bueno, yo no quiero decirlo no, de vos. Dejá que lo diga, pero no, bueno, no hay ningún problema. o viene y te dice no tengo instrucciones, ¿viste? Entonces, bueno, ahí tenés otro problemita. Entonces ahí tenés que cerrar sin acuerdo y queda habilitada la vía judicial para que se inicie el procedimiento judicial. De todos modos, si se cierra con acuerdo, la mayoría de las veces, en mi experiencia, me ha pasado que se hace cargo de la retribución del mediador, se hace cargo la compañía de seguros, se hace cargo la empresa que está del otro lado. Bien, perfecto. En ese sentido. En la vida de la abogada, del abogado, el próximo lunes es el día del abogado, estamos celebrando de manera anticipada acá, conociendo un poco cómo es la profesión, el expertise. Esto que nos contás, mediación, un IUS de entrada, 8,69, ¿la mediación ocupa parte de la vida diaria de ustedes o es esporádico que tengan proceso de mediación? No, se ocupa parte totalmente, porque el abogado... Vos fíjate que en la mayoría de las cuestiones civiles hay una mediación previa obligatoria, no así en cuestiones laborales y en cuestiones familiares, que después vamos a hablar también un poquito. Dale, después no, ahora porque estamos ya en los últimos minutos. No, porque da para otro tema, el tema del micro en las cuestiones laborales. Bueno, el micro de las cuestiones laborales déjalo para más adelante. Sí. Vos o quien nos visite es un equipo, pero me gustaría cerrar, Soledad, con esto que decías vos, la mediación obligatoria, la mediación obligatoria en temas civiles. Refrescanos algunos de esos ejemplos de casos que sí o sí tienen que pasar primero por una mediación. Cuando decimos casos civiles. Tenés un montón, tenés daños y perjuicios, cuestiones de medianería, tenés cobro de pesos, ejecuciones de pesos también, por ejemplo, ejecuciones de alquileres. O sea, eso sí o sí hay que pasar por una mediación. ¿Y se regulan los mismos honorarios de los que veníamos hablando? Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El decreto 600/2021 te da todo, a ver, en su artículo 31 te dice exactamente cuál es la retribución que debe fijarse para este proceso de mediación, cuando el mediador terminó, se acabó, se hizo un acta de cierre, no pudimos llegar a un acuerdo, tuvieron que ir las partes a juicio. Bueno, entonces el juez, ¿qué tiene que hacer? No puede apartarse de este decreto. El juez tiene que agarrar el decreto y acá el legislador dice, bueno, a ver, si la sentencia es de tanto, vos fíjate que, te pongo un ejemplo cualquiera, en los asuntos que se encuentren involucrados montos de 32,8 IUS hasta 79,80 IUS, le corresponde la retribución al mediador de 7,31 IUS. Bien, hay como una tablita. Exacto, es lo que estaba diciendo acá, por eso yo siempre ando con la ley encima. Bueno, está bien, hay que defender. Usted defienda su laburo, que nosotros defendemos el nuestro y todos defendemos el laburo. Es que más que nada, vos fíjate, si nos ceñimos a esto, no tenemos ningún tipo de problema. Y si vos sos claro con el cliente y le decís, mire, usted esto le va a salir así, esto va a empezar de esta forma, si vamos a juicio vamos a tener esto, usted le van a regular o no a fin del juicio por si hay una sentencia o si hay un acuerdo, entonces el juez va a tener que fijar este monto. Está bien. Ponele. Soledad, voy cerrando. Hablaste de cuestiones de lo civil. Hay veces que hay un monto indeterminado o hay veces que la cuestión en disputa no tiene que ver con un bien o con una cuestión concreta, sino que tiene que ver con otro tipo de afectaciones, qué sé yo, morales. Tenemos situaciones de personas, hijas, hijos. Ahí hablamos de un monto indeterminado. ¿Cómo ponerle un valor a todo eso? Ahí entra en juego el 8,69. Exactamente. Bien. No, y otro detalle importante, si por ejemplo la persona que quiere iniciar este proceso, ¿no?, de mediación, porque tiene una cuestión civil, tiene que un beneficio de litigar sin gasto, o sea, pide un beneficio de litigar sin gasto porque dice yo no tengo medios para afrontar este juicio, lo que dice la ley es que este beneficio de litigar sin gasto, para que lo exima de pagar este IUS de anticipo, tiene que tener sentencia firme. Entonces, previamente, si vos venís y me decís, mira, yo no tengo plata para iniciar el juicio, para pagarle la mediación ni nada, bueno, entonces previamente tenemos que iniciar el beneficio de litigar sin gastos, tenemos que tener sentencia firme, y una vez que tengamos sentencia firme, ahí sí iniciamos la mediación. Y entonces ahí sí vos, el IUS de apertura,
no lo estarías pagando. Clarísimo. Señores y señores, Brown 1958, Colegio de Abogados. Ahí hay un centro de mediación donde hay gente como Soledad Mesa que te explica con los pies en la tierra, con claridad meridiana y con la ley en la mano. En la mano, acá, sí, la no es una metáfora, está con la ley en la mano sí, todo el tiempo. sí. Mira, tiene la agenda y la ley. Sí. Por las dudas, ahí está todo acá, dice, Todo acá, está todo acá, sí. dice Soledad. Buenísimo. La última consulta. Al final de la mediación, ¿hay acuerdo? No hay, si hay acuerdo se cierra ahí, si no hay acuerdo te vas a juicio. Bien. Y hablaste en varias oportunidades de un juez que regula la retribución. En realidad no la tiene que regular, la tiene que establecer, tiene que Bien. determinar... Que es en función del librito. Exacto, tiene que determinar la retribución que le corresponde al mediador. En esta mediación había un yate de 10 millones de pesos, 20 millones Exacto. de pesos. Bueno, a ver, 20 millones de pesos, ¿cuántos yus son? Bueno, ahí la Porque en realidad él va a hacer hacer su sentencia, el juez va a hacer la sentencia y va a hacer una liquidación de la sentencia. Entonces, en esa liquidación le va a arrojar un monto. Sobre ese monto va a decir, bueno, al mediador le corresponde, de acuerdo al decreto, esta suma fija. A lo que quiero llegar es que en una mediación, Sí. si sale todo bien, evitas un juicio. Pero al final de la mediación, alguien tiene que cerrar todo lo que se habló seguro. y es un juez. Seguro, El exactamente. juez cierra la mediación. Exactamente, el mediador tiene que esperar hasta ese momento. Ha sido súper clara. Felicitaciones, Bueno, muchísimas ay, gracias. bueno, me alegro, Micaela, gracias. ¿te quedó alguna duda? No. No, todo Vecino. clarísimo. Estaba ¿Sí? escuchando atenta. Sí, Bien, sí. bien, perfecto. Bueno, si no le quedan dudas a Micaela, va fantástico. Y que las nuevas generaciones vean estas herramientas. Joya, No me nos alegro, peleemos. me alegro. No nos No, peleemos tanto. olvídate, Busquemos no. el Más vale acuerdo que con no. la mediación. Seguramente. Que además con los valores que contaste, pensando en lo que puede salir un juicio, son valores Es irrisorios. mucho más accesible, obviamente. Y de terminemos solución todo rápida. Te rápido. todo el ahorrás, mundo- claro, todo el desgaste, ¿no? De tal vez ir a un juicio y un montón de, Es que te vas de feliz, te vas procesos. tranquilo. Acá el micrófono, de litigar acá. Ah, perdón, te vas tranquilo. Claro, Te vas totalmente. Muy bien. Nos vamos tranquilos porque la abogada Soledad Mesa, a días del Día del Abogado, nos dio todo este asesoramiento sobre la mediación. Una pata que faltaba, porque por ahí hablamos mucho de la mediación, casi en algunas cuestiones. Igual vamos a seguir hablando de este tema, Sí. porque todavía quedan algunas cositas que está bueno pulirlas. ¿Del tema honorarios también? Sí, está Retribución. bueno. No, Está bueno. honorarios no. No, y dale con el honorario, pero Retribución. ¿ves? Ahí está. ¿Qué cosa? Retribución del... Y Perfecto. además dejaste otro tema que es el tema laboral, Sí, que es interesante. que ahí no es Muy obligatorio. interesante. En realidad no es obligatorio, no solamente no es obligatorio, sino que está exceptuado. O sea, no puede haber mediación previa en cuestiones laborales, pero yo tengo alguna idea. Es mía, es de autoría. Ok. Pero a ver, si un patrón y un Ahí empleado... empezamos, mira, empezamos. Estábamos No. cerrando. Tiene que ser cortito, en un minuto. Sí. Un patrón y un empleado están en una situación difícil, complicada, no se ponen de acuerdo, van camino a un juicio laboral y ninguno de los dos quiere un juicio laboral. ¿Da para que patrón o empleado o ambos dos pasen por el colegio de abogados, por el centro de mediación y digan, che, nos está pasando esto, ¿qué hacemos? Da para alguna cuestión, pero a ver, no es tan sencillo, es una explicación mía. Da para alguna cuestión. Se podría llegar a hacer algo, que te Bien. lo dejo ahí picando para el próximo. Si Te lo nos dejo ponemos de picando. acuerdo, está bien. Te lo dejo picando. Si nos Listo, ponemos de listo, ahí acuerdo, está. puede llegar a servir ese acuerdo. Yo no lo puedo homologar ese acuerdo, porque no me lo permite la ley. Pero podría llegar a servir como una prueba para una extinción de contrato de trabajo. En buenos términos. En buenos términos. Listo, ahí está. Pero lo hablamos más en profundidad, Dale. que es mi idea. Vuelvo a No, quizás está bien, esté está equivocado o perfecto. no, pero bueno, de las equivocaciones y de las ideas es que surgen después A ver, las toda leyes. herramienta que tenga que ver con el acuerdo Obvio. y el diálogo, ¿cómo la vamos Eso es lo a importante, rechazar? exactamente. ¿Eh? Y feliz día para todos los abogados el lunes. Eso, a celebrarlo. Feliz día. a celebrarlo. Arrancan ya desde ahora, como conocemos. Ah, no, ¿verdad? sí, por Hace supuesto. una semana que están festejando. Obviamente. Gracias, Soledad Mesa, abogada del Centro de Mediación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, presente con nosotros como cada día viernes. Nuestra música